Bienvenidos a un nuevo vídeo en Reparaciones Pepe Vera. Hoy venimos con el resolado de estas Bestart. Y bueno, como podemos comprobar, aquí se ha desgastado la suela demasiado, incluso se ha comido lo que es la parte de la entresuela en goma eva. Entonces aprovecho la ocasión para explicar que bueno, estas suelas son las Arctic Grip de Vibram. Es una suela que está específicamente diseñada para tener un excelente agarre en hielo y en nieve. Y el problema es que en estas botas se han usado mayoritariamente en roca, con lo cual pues se han desgastado muy rápidamente. Entonces cuando compremos unas botas tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el uso prioritario que le vamos a dar, ¿no? Si vamos a andar prácticamente el 80-90% del tiempo por nieve o por hielo, sí merece la pena porque son las suelas que agarran bien, pero si vamos a finalmente usarlas en zonas pedregosas o muy abrasivas, es mejor usar otro tipo de suelas más resistentes, ¿no? Aunque no tengan un agarre a la altura de esta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser directamente vamos a quitar la suela esta. Primero vamos a recuperar esta parte de aquí para que se quede como estaba originalmente y después las vamos a resolar con el modelo Foura. Estas son de caucho, son del modelo Vibram, o sea, de la marca Vibram también. Son de caucho, podemos ver aquí el perfil, tienen su puntera. Y bueno, en agarre no están a la altura que están estas en hielo y en nieve, pero sin embargo son una suela muy resistente para terrenos muy abrasivos, ¿no? Así que nada, vamos a, como digo, primero recuperar la entresuela y finalmente resolar con las Foura. Bien, el primer paso con las botas estas va a ser despegar la suela antigua y sin estropear la entresuela que tenemos aquí. Vamos a quitarle solamente lo que es la capa de caucho. Para eso facilita mucho aplicar calor. Lo podemos hacer con una pistola de capadora o bien, como en este caso yo uso una tostadora de pan tradicional. La ventaja que tiene esto respecto a un brasero, hay gente que usa un brasero, pero el brasero no tiene ningún temporizador, se enciende y no se apaga hasta que no le damos al botón de apagar. Aquí sí tenemos un temporizador, con lo cual yo lo calculo más o menos a un minuto y poco, y si se me olvida o hay algún problema, automáticamente se apaga y es muchísimo más seguro. Así que vamos a encenderla y aplicarle calor. Bien, aquí se puede ver en detalle cómo se encienden las dos barras de cuarzo y cómo están aplicando el calor directamente en la suela. Tanto para el pegado como para el desvulcanizado se usa calor. En el primer caso para reactivar el pegamento, siempre lo hacemos con la pistola. Acaba de pitar, se acaba de apagar. Como decía, con la pistola lo que hacemos es reactivar el pegamento y así podemos hacer el vulcanizado. Y luego cuando queremos despegarla también aplicamos calor. Aquí podemos ver cómo se despega con muchísima más facilidad. Si aplicamos calor se despega mucho más fácil. Vamos a probar con esta que está fría, no le hemos aplicado calor todavía y vamos a ver qué pasa. Aquí podemos ver cómo cuesta mucho más trabajo. Y además corremos el riesgo de que se estropee la entresuela. Aquí incluso se nota como muchísimo más fuerte. Así que siempre mejor aplicar calor. Vamos a aplicar aquí ahora esta. Los cordones es importante que estén dentro de la bota porque si el cordón está en la rejilla se puede quemar. Ahí está, la dejamos un minutito. Bien, acaba de saltar. Vamos a ver ahora cómo es mucho más fácil. Ahora sí se despega con mucha más facilidad. Sigue costando trabajo, es normal, porque las suelas se pegan para que no se despeguen. Pero ahí está, llegamos hasta la mitad. Como solamente hemos calentado de aquí para acá, ahora tenemos que calentar el resto. Ponemos aquí, vamos a aprovechar para poner las dos de una vez. Esta la ponemos aquí y esta la vamos a poner aquí. Bien, vamos a ver, ya se ha calentado bastante. Perfecto, aquí vemos cómo sale, bastante fácil. Vamos a dejar la punta
Perfecto. Hay que trabajar siempre con guantes porque esto se pone realmente muy caliente y para evitar quemaduras es conveniente trabajar con guantes. Bien, nos queda la punta. Para la punta lo vamos a hacer con la pistola decapadora. Es importante que no le echemos el calor así porque si no le vamos a acabar afectando también a lo que es el bordol. Se va a despegar todo esto y no queremos que pase eso. Solamente queremos que le afecte a la puntera de la suela que vamos a retirar y que vamos a tirar. Entonces lo hacemos en este sentido, así. Con lo cual no afectamos a esta goma y todo el calor le da a esta o se escapa hacia el aire. Le damos un poquito. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, aquí ya la goma está realmente... Bueno, aquí se puede ver cómo se despega muy bien. Perfecto. Pues nada, ya tenemos la suela retirada. Ya lo único que tenemos que hacer es lijar todo esto muy bien para quitarle los restos del pegamento antiguo y seguimos el proceso como hemos visto ya en otros vídeos. Una cosa importante respecto al uso de calor para despegar la suela es que cuando hacemos un resolado de unas botas que van a ser usadas por un bombero o por un retén de incendio, debido a que su trabajo consiste precisamente en andar por zonas donde el suelo va a estar muy caliente o van directamente a pisar por encima del agua, necesitamos echarle al pegamento, al adhesivo, un aditivo, es un reticulante, y lo que hace ese reticulante, que en este caso es el POU, que es el que usamos, se echa el 5% en el adhesivo y lo que hace es que sea mucho más alta la temperatura que necesitemos para despegar luego la suela. Es decir, es un problema a la hora de sustituir las suelas porque tenemos que aplicar nosotros aquí en el taller más calor, pero también es verdad que nos da garantía, una garantía mucho mayor, sobre todo para profesiones en las que el zapato va a ser sometido a un calor extremo, ¿no? Así que en este caso no sería necesario aplicar el POU, pero dado que es un 5% lo que se le echa, nos podemos curar en salud y se lo aplicamos a todas las reparaciones. Pero como digo, es importante no olvidarlo, sobre todo, no pasa nada si se echa siempre, pero si hay un problema, si en una bota que se va a usar en un retén de incendio no le aplicamos el POU, se va a desvulcanizar, se va a despegar muy fácil en cuanto se pongan a trabajar con la bota. Bien, una vez que hemos lijado la entresuela de espuma, pues vamos a recuperar esta de aquí, el pie derecho aquí por la parte interior, que se desgastó la suela prematuramente e incluso se comió parte de la entresuela. Así que la vamos a recuperar con una pieza de goma eva.
Bien, pues ya hemos restaurado la parte esta que le faltaba a la entresuela con goma eva. Y ahora sí tenemos que tener cuidado a la hora de imprimar, porque a este roal de aquí le tenemos que echar imprimación para eva, pero al resto de la bota le tenemos que echar imprimación para poliuretano, el PU. Y aquí en esta parte, la puntera, al ser caucho, le vamos a tener que echar halogenante. Así que, como podemos ver, algunas veces tenemos que usar 3 imprimaciones en el mismo zapato. Bien, una vez que ya hemos dejado que se seque el pegamento, ahora mismo como está frío no pega, podemos ver cómo no se queda pegado. Y vamos a usar la técnica del libro que ya hemos mostrado en otros vídeos de este mismo canal. Consiste en poner la suela bien alineada en seco. Como digo, no se va a quedar pegado porque ahora mismo no está reactivado todavía con calor. Se trata de que esté centrada en este sentido y también en este sentido. Lo ponemos de tal forma que la puntera quede bien pegada a la punta. Aquí centrado, y tenemos que ver también que por aquí sale un poquito, pero no mucho. Aquí tenemos que dejar la misma cantidad que por aquí. Bien, y una vez que está centrado, soltamos y volcamos. Con cuidado de que no se desplace. La bota va a seguir quedándose apoyada en estos filos. Con lo cual vamos a reactivar y luego solo tenemos que volver a colocarla lentamente, con lo cual ya la vamos a tener cuadrada perfectamente, y luego solamente ya queda levantar la punta para pegar la puntera. Vamos a ello. Empezamos a calentar. Bien, una vez que está reactivado, movemos de nuevo, volcamos la bota sobre la suela, despacito, para asegurarnos que se quede igual que estaba. Ahí está. Y ahora levantamos la punta para que quede ajustada. Asentamos con la mano. Y ya solo queda ahormar y a la prensa para meterle más presión. Le acabamos de meter la horma y nos vamos a la prensa Veragaz a prensar. Dejamos 20-30 segundos y despresurizamos. Ya tenemos la puntera perfectamente ajustada y la suela. Esto lo dejamos 24 horas que se enfríe y ya le pasamos luego en la lija de finisaje. Terminamos. Es conveniente dejarlo porque así, si lo intentáramos raspar ahora, volvemos a calentar la suela y se puede desvulcanizar. Es preferible dejarlo que vulcanice bien, y al día siguiente, cuando ya está completamente pegado y frío, pues entonces ya nos podemos hacer un trabajo de finisaje pues con más tranquilidad.